Hola, hola. Saludos compañeros y bueno, todas las personas que puedan llegar a ver este video, este resumen. Vamos a hacer un resumen de la unidad 3 que corresponde al libro 2 y es justamente el tema el año de preparación. Hemos estado estudiando el año de preparación. Ahora vamos a estudiar unos detallitos que aparecen en Lucas y en Juan. Recordemos que Lucas, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos y Juan es un poquito diferente, tiene otro formato. Pero Juan tiene ciertos acontecimientos que, como hemos estado hablando del bautismo de Juan y hemos estado hablando de la tentación de Jesús y de el anuncio, el mensaje, la predicación de Juan el Bautista, entonces vamos a recurrir también a Juan. Para eso vamos a usar una técnica que vimos en el libro 1. Recuerdan que vimos las técnicas de estudio, ¿verdad? Donde vimos la observación, la interpretación, la aplicación. Bueno, la cuarta técnica que estudiamos era la comparación. Y aquí vamos a analizar el caso. Esos puntos de Juan el Bautista que vimos ahí en el libro, vamos a resumirlo. Vamos a ver, esta imagen que tenemos acá nos muestra en el último dibujito un cuadro completo, una escena completa, y en el A, B, C y D nos muestra algunos datos parciales de este cuadro. Por ejemplo, en el A, por ahí se ve un señor corriendo que le vuela el sombrero, un árbol, eh, y se ve por allá una casita, no se ve el sol, se ve un cerro por allá. En el dibujo B se ve como una cerca, se ve un perro que va persiguiendo al señor y se ve un sol. Eh, en el dibujo C solamente se ve el perro. Eh, Se ve el árbol también y se ve la cerca. Y se ve un poco de pasto ahí. En el D se ve el sol, se ve el señor corriendo, pero no se ve el perro. Entonces, ya bueno, aquí es que estoy tapando con el recuadro la escena completa. Pero esto nos da una idea de lo que de lo que son los sinópticos, una versión de Mateo, una versión de Marcos, una versión de Juan, que no están, digamos, completas, sino los evangelios son relatos parciales, digámoslo así, en base a lo que cada uno de ellos pudo percibir. De ello, por eso hacemos uso de la comparación en el caso de los sinópticos y también en el caso de Juan, eh, para tener un cuadro más completo. Bueno, en este caso, este método de estudio bíblico nos permite comparar los evangelios, los escritos de Lucas y los escritos de Juan en relación al tema que hemos estado viendo. Pero resulta que esta técnica no solamente podemos aplicarla para comparar los evangelios, sino que podemos, por ejemplo, vamos a elaborar un tema, vamos a conversar de un tema con alguien, podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento qué dice acerca de ese tema, porque eh, a veces creemos que lo del Antiguo Testamento eh, no lo debemos de tomar en cuenta porque es algo que ya ha sido cumplido. No, en realidad el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo para verificar los cumplimientos de todo. Eh, las versiones de la Biblia. Podemos comparar. Recuerden que hemos ido aprendiendo poco a poco y así los traductores, las personas que eh,
interpretaron e hicieron las traducciones de la Biblia han ido aprendiendo con el tiempo unas cosas que no se sabían hace mucho tiempo, y ahora se saben cuál es la mejor interpretación, cuáles son las mejores palabras. Entonces, tener en cuenta que no debemos de utilizar solamente una versión, sino verificar varias y sacar el significado más probable. Y bueno, no solamente lo académico, digamos, es también la parte espiritual, lo que Dios quiere revelarnos a través de ese texto. Muy bien, entre comentarios o escuelas de pensamiento, recuerden que tenemos bastante material. Ahora hay bastantes comentaristas que han dado su postura acerca de las diferentes doctrinas o acerca de los diferentes textos bíblicos. Entonces también podemos hacer diferentes comparaciones. Las comparaciones no nos quitan lo que pensamos, más bien refuerzan, pueden reforzar lo que pensamos o corregir lo que pensamos, mejorarlo. No es prohibido escuchar a un comentarista de otra organización. Cada comentarista tiene cosas buenas, cosas interesantes. Entonces, la técnica de estudio, que se llama comparación, es muy buena para cuando queremos interpretar un tema adecuadamente. Entre denominaciones, porque si no pertenecemos a una denominación la vamos a desechar. Yo he visto comentarios y he visto doctrinas muy buenas y no están en la denominación a la cual yo pertenezco. Entonces no debemos de desechar algo simple y sencillamente porque nosotros no somos de esa familia, no somos de esa congregación, no nos reunimos juntos y pensamos diferente en algunas cosas. No podemos desechar eso. En realidad hay denominaciones que pueden tener mejores prácticas que nosotros o mejores, eh, creo, ¿verdad? Sin temor a equivocarme, que la mayoría o todas las denominaciones estamos equivocados en algo, eh, y creo que la mayoría o todas acertamos muchas cosas. Entonces, no desechar una forma de pensamiento porque es de otra denominación, ¿verdad? Sino analizarlo y tomar lo bueno y desechar lo malo. Entre los libros canónicos y los no canónicos. Sabemos que hay libros que nos transmiten muy buena historia, como los libros intertestamentarios, ¿verdad? Los apócrifos del Antiguo Testamento que tienen un valor increíble, histórico, sobre todo, pero muchas personas dicen, no, es que esos libros no los quiero leer porque no estuvieron en el primer canon, o no, digamos, nosotros debemos tener criterio para leerlos y ver qué podemos sacar, qué podemos aprender de ahí. No creo que sea, no creo que sea malo que nosotros podamos utilizar la técnica de comparación y poder leer los diferentes libros a los que tenemos acceso. Ok, podemos también usar la técnica de comparación en cuanto a los destinatarios, ¿verdad? A veces se escribe exclusivamente a los judíos. Hay ciertas cosas que son exclusivamente para el pueblo judío y hay otras cosas que son para los gentiles. Entonces, si cierta recomendación o cierta instrucción es para los judíos, entonces que los judíos la tomen. Y si es para los gentiles, que los gentiles la tomen. Hay que comparar las instrucciones y los mensajes. ¿Para quién van? La Biblia versus otros libros sagrados. ¿Por qué no? O sea, no creo que sea prohibido leer el Corán o leer el Bhagavad Gita o leer
alguno de los libros sagrados de alguna otra organización o alguna otra denominación. Creo que más bien nos pueden dar luz, ¿verdad? Y revelar los errores de cada quien y los errores nuestros también. Entre escritores bíblicos, por supuesto, tenemos cerca de 40 o más de 40 escritores bíblicos en los que podemos comparar, y bueno, las comparaciones de los más estudiosos dicen que están en una perfecta armonía, ¿verdad? Entre historiadores, recuerden que podríamos tener en nuestros mensajes, podríamos tener datos de historiadores, gente como Josefo, que escribió bastante, que menciona a Jesús, que menciona a Juan el Bautista, que menciona datos importantes de los judíos y que nos ayudan a constatar la veracidad de nuestra Biblia. Vamos a ver, entre descubrimientos arqueológicos, también es muy importante, digamos, los descubrimientos arqueológicos van fortaleciendo cosas que la Biblia nos ha transmitido y que se han descubierto ahora en los últimos tiempos. El llamado de los primeros discípulos. No vamos a entrar en materia como lo vimos en el libro, pero sí quería comentarles por lo menos que en ocasiones hemos creído que Simón y Andrés fueron llamados por Jesucristo y Jesucristo les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y hemos interpretado como si eso fuera amor a primera vista. Y en realidad, al comparar los evangelios, nos damos cuenta de que ya ellos habían estado con Jesucristo, ya ellos habían andado con Jesús y que habían presenciado ciertos mensajes y ciertos milagros de Jesucristo. Y luego Jesucristo en algún momento determinado pasó por donde ellos estaban, ¿verdad? Con sus redes, remendándolas, y les dijo el mensaje, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, eh, no fue precisamente amor a primera vista, y ya ellos conocían a Jesús. Lo comentamos en la peña porque es importante. A veces uno cree que todo tiene que ser así de inmediato, o no, a veces más bien tenemos tiempo de estar congregándonos o tiempo de estar en una determinada iglesia y no tenemos ese llamado. Entonces, el llamado es, o sí tenemos el llamado, pero no le hemos hecho mucho caso. Entonces, en algún momento, creo que ese momento era el ideal para este par de apóstoles, en el que Jesús les ofreció, síganme, y ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Pero no precisamente tiene que haber sido amor a primera vista, fue en el momento apropiado. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque utilizamos una regla que nos enseñaba el libro, que era la regla de Juan el Bautista. Y esa regla nos decía que en base a lo que estudiamos también en el primer libro, en el libro 1, nos decía que mientras Juan el Bautista estaba predicando, Jesús estaba en su año de preparación. Mientras Juan el Bautista estaba predicando, mientras Juan el Bautista estaba encarcelado, Jesucristo estaba en su año de popularidad. Y cuando Juan el Bautista estaba fallecido, estaba muerto, Jesucristo estaba en su año de pasión, que fueron los 3 años que vimos, o las 3 temporadas, porque años, digamos, no fueron exactos. Ahí decía años en el libro, pero en realidad no podemos verificar que fueran años completos, eran, digamos, que 3 temporadas. La temporada, bueno, vimos la infancia primero, luego vimos el año de preparación, el año de popularidad y el año de pasión, que eso fue en Jerusalén más que todo. Eso se llamaba la
regla de Juan el Bautista, que nos ayuda a identificarnos, sea en cualquiera de los evangelios. Esa regla nos ayuda a ubicarnos muy bien. Juan no hacía señales milagrosas, y entonces, bueno, les hice este comentario. Esto no estaba en el libro, pero quise comentarlo porque es un dato curioso, ¿verdad? Estudiando ahí y comparando algunas cosas, vemos que Juan no era un personaje que solía hacer señales milagrosas, y en algunas organizaciones modernas, pues Juan sería descalificado como hombre de Dios. Sí, aunque no lo crean, hay personas que dicen que el hombre o la mujer de Dios tiene que hacer señales milagrosas, o tiene que hacer algún tipo de cosa sobrenatural, o tiene que hablar en lenguas, o tiene que profetizar, o tiene que hacer algo. Y creo que hacia donde vamos es hacia que lo que Juan, lo que tenía Juan era que había sido enviado, y eso lo valoramos mucho. Entonces, los ministerios, los regalos, los dones, las cosas que Dios nos da, no son precisamente, no tienen que ser públicos, de milagros, de señales, de cosas así. Ah, hay personas que tienen el don de sanidad, hay personas que tienen el don de lenguas, hay personas que tienen la profecía, que tienen diferentes regalos de Dios. Hay personas que saben hacer arepas y que con eso transmiten poder de Dios. Hay personas que saben hacer un determinado trabajo y con eso bendicen la gente y transmiten poder de Dios. O sea, no es más hombre de Dios el creyente que labora en el campo que el que profetiza. O sea, el profetizar es un regalo también. El trabajar en el campo también es un regalo. El saber sembrar la tierra. Entonces, valoramos entonces ahí el ser, el tener un regalo de Dios, o como en el caso de Juan, el haber sido enviado, porque Juan era un hombre enviado de Dios a anunciar a Jesucristo. Entonces, ¿cuál era el trabajito de Juan? ¿Cuál era la encomienda? Anunciar a Jesús. Y no precisamente tenía que hacer señales milagrosas. Él recibió un mensaje: Juan, vaya, bautice con agua, anuncie a quien usted tiene que anunciar. Y ese era el trabajito de Juan. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde estaba apuntando el mensaje de Juan el Bautista? ¿Acaso estaba apuntando hacia el bautismo en agua? ¿O acaso estaba apuntando a alguna otra, a algún otro elemento de los que hacía? En realidad, los elementos que Juan hacía, como lo que Juan predicaba, como el bautismo, como el arrepentimiento, como el volverse a Dios, no eran en sí el centro de Juan. Y eso lo vimos en el respaldo 3, que lo sacamos en ese momento en el libro, en clase, en la peña. Y decía, por ejemplo, Juan tenía bastante claro cuál era su trabajito. Dice en Mateo 3:11, Él es más poderoso. No tenía ningún empacho en decir que había alguien mucho mejor que él. En Mateo 3:11 también dice: Él bautizará con el Espíritu y fuego. O sea, yo los estoy bautizando con agua, pero viene uno más poderoso que mí y los va a bautizar con el Espíritu y con fuego. Mateo 3:12 dice de Juan el Bautista, dice: el que viene va a separar el trigo de la paja, va a meter el trigo en granero y va a quemar la paja en el fuego que nunca se apaga. Bueno, esos son tres textos
de los que comentamos de por qué Juan no estaba apuntando a su ministerio o a lo mismo que él hacía en sí, no era el centro de la salvación, sino era preparar el camino del que sí venía a salvar a las personas. Listo, ese es el resumen de la unidad 3. Si Dios lo permite, pronto hacemos el resumen de la unidad 4 que tiene que ver con el bautismo de Jesús y con la doctrina de la Trinidad. Bendiciones y hasta la próxima transmisión.